Mariana Galarza, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir, ¿eh? Siempre, No, siempre que te llamamos estás, no, así que por te favor. agradezco. Bueno, vuelven las clases presenciales, un primer pasito que se va a dar el lunes, que son las clases presenciales en las localidades, las escuelas rurales, quiero decir, que son 11, si no me equivoco. Y bueno, la idea de hablar con vos es que nos cuentes un poquito este proceso, ¿no? En el que se está volviendo y esperemos que dentro de poco se normalice completamente, ¿no? Ojalá, sí. Bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, la realidad es que San Andrés de Giles sigue estando en fase sanitaria y epidemiológica número 2, lo que no permite volver a la presencialidad de las clases en San Andrés de Giles. Lo que sí vuelve a partir del día lunes es la excepción en algunas instituciones educativas de volver a la presencialidad. Que, permitime la corrección, no es Sí. que vuelve la presencialidad de San Andrés de Giles, sino que en algunas instituciones de San Andrés de Giles, por el contexto donde están ubicadas, digamos, se podría empezar a transitar un proceso de presencialidad. Dadas las características que tienen estas escuelas, que como vos bien decís, son escuelas rurales y no solo la característica es la ruralidad de los establecimientos educativos que iniciarían esta presencialidad a partir del día lunes, sino también la matrícula que habitan estas escuelas rurales, porque es una matrícula mínima. Estamos hablando de escuelas unitarias y JIRIM, que los JIRIM son esos jardines de matrícula mínima, precisamente, ¿no? Son escuelas de los parajes, de las localidades, en donde la matrícula no supera los 10, 15 estudiantes. Donde Digamos, quizás había quizás más problemas de conectividad también, ¿no? Ahí. exactamente. ¿Y por qué estas instituciones pueden comenzar la presencialidad y no otras en San Andrés de Giles? Bueno, primero porque tienen una matrícula priorizada, que tiene que ver con esto que vos mencionás. Son estudiantes a los que no se está pudiendo llegar por problemas de conectividad, por problemas de dispositivos, por problemas de distancia, en donde la vinculación de las familias con la escuela se hace muy difícil. Entonces es necesario y prioritario poder encontrar, si bien nunca se dejó, las escuelas siguieron aún en no presencialidad, las escuelas están abiertas, estuvieron abiertas en todo momento, Sí, haciendo está el encuentros. docente que recibe a los chicos para ayudarnos, ¿no? Creo que es Exacto, así. en no presencialidad hay una normativa específica que habla de escuelas abiertas, que es para que se hagan encuentros precisamente cuando esto ocurre, ¿no? Cuando nosotros detectamos adentro de nuestras instituciones que estamos teniendo problemas de desvinculación con nuestros estudiantes. Sí. Que déjame decirte que no siempre la causal es la falta de conectividad o dispositivo, porque a veces contamos con estudiantes que tienen conectividad, tienen dispositivo, pero la no presencialidad hace que se desvinculen con una Claro, institución tal educativa. cual. Entonces, para nosotros es prioritario convocarlos a la escuela y tener momentos de presencialidad acotados, reducidos, porque lo que no podemos tener es clase con ellos porque están suspendidas, en donde los convocamos para poder garantizar esta continuidad pedagógica y que no se vean desvinculados de lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente esto vuelve con el sistema de burbujas, ¿no? No cambió nada en ese sentido. No, claro. Volvemos a la presencialidad que tuvimos En al mayo. inicio del ciclo lectivo, que fue, nosotros comenzamos el 17 de febrero y se suspende por el cambio de fase de nuestro distrito el 3 de mayo. Pero todo el periodo, desde febrero, marzo y abril, con el mismo sistema de burbujas, en una semana sí, una semana no, o el sistema que se haya dado de organización e institución educativa. En este caso en particular, las escuelas que van a empezar con la presencialidad, estamos hablando de una matrícula muy pequeña, muy reducida, en donde los espacios son muy amplios, la distancia entre los estudiantes pueden Y darse. son pocos chicos.
Claro, porque al ser pocos chicos y los espacios de las aulas ser amplias, digamos, se puede cumplir con el protocolo exactamente de mantener el distanciamiento social, por supuesto el uso de barbijo, el lavado de manos, poder higienizarse en cada 90 minutos, estar sanitizados al entrar y al salir. Generalmente son en grupos de hermanos que ya son Claro. una burbuja en sí mismo porque Claro. son parte de una misma familia, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la circulación, que es lo que, porque todo el mundo dice, la escuela no contagia. Eso es cierto, sabemos que si bien no podemos tener certeza dónde se producen los contagios, podemos decir que los protocolos que se dan en el interior de las instituciones educativas garantizan que la reducción de los contagios es muy baja. Bueno, pero a ver, la llegada de la segunda ola complejizó mucho los protocolos, las burbujas, había muchas burbujas contagiadas, maestras que habían tenido 2, 3, 4 aislamientos. Claro. Eso tuvo que ver con la segunda ola, básicamente. Y la circulación que provoca la presencialidad, la circulación de vecinos y vecinas para que se dé la presencialidad en las escuelas. En estas escuelas en particular no estamos hablando de una gran circulación de gente. Tal cual. Entonces eso también hace que se habilite la presencialidad en estas instituciones específicas. Después también, y llevar tranquilidad a las familias y a los vecinos de la escuela, porque estamos transitando una época invernal, ¿no? Claro. Y claro, eso te iba a preguntar, porque hay una movida acá política de pedir que vuelva las presencialidades, y en las redes sociales se ven muchas madres que dicen, yo no voy a llevar a mi hijo al colegio con el frío que hace, hoy está lindo, pero venimos una semana de temperatura de 3, 4, 5 grados, con las ventanas abiertas, que el chico se muera de frío. Esa fue la expresión de las madres en las redes sociales, ¿no? Ante este reclamo que hoy se presentó, no sé, bueno, pero ¿qué tenés que decir con esto? Bueno, las dos cosas tienen errores, digamos. La solicitud tiene errores, digamos, la solicitud de pedido, de apertura y de vuelta de presencialidad tiene errores. Y también tiene errores cuando las madres dicen yo no mando a mi hijo a la escuela un día como hoy porque hace la misma temperatura adentro del aula que afuera. Sí. Yo puedo entender el desconocimiento de las familias, porque las familias no tienen por qué conocer la normativa de adentro de las instituciones. Entonces es súper legítimo que una familia piense de esa manera, y para eso estamos nosotros, para aclararles e informarlos. Lo que me llama poderosamente la atención es los que piden el reclamo de la apertura de la presencialidad y de las escuelas, porque en realidad no son vecinos comunes los que los piden, los que impulsan esta iniciativa son los concejales del Frente por el Cambio. Sí. Y en realidad estos concejales conocen a la perfección la normativa que regula cuándo un distrito puede o no puede volver a la presencialidad. Que es con la fase. Que es según la fase epidemiológica. Entonces la realidad de que juntar firmas para pedirle a el intendente que sea él quien solicite el regreso a la presencialidad de las escuelas de San Andrés de Giles, la verdad que es confundir a nuestros vecinas y vecinos, porque la verdad que no depende del intendente. Todo el mundo sabe, después de 1 año y medio de pandemia, que quien determina cuándo un distrito puede volver a la presencialidad es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y que eso va a depender de la fase epidemiológica. Y que la fase epidemiológica depende, entre otras cosas, de la cantidad de contagios que hay en el distrito, la cantidad de camas de terapia intensiva o del sector de COVID que tenemos en nuestro hospital, y también de si llegara a haber un brote de contagios repentino en nuestro distrito. Esos son los 3 parámetros que se toman para saber en qué fase está nuestro distrito. Y lamentablemente San Andrés de Giles, a diferencia de nuestros distritos vecinos, lo que todavía no ha podido conseguir, si bien ha bajado, gracias a Dios, la cantidad de camas ocupadas en el sector de terapia intensiva, sí, la cantidad de camas ocupadas en el sector de COVID, lo que no hemos podido bajar todavía
son la cantidad de contagios, la cantidad de positivos que vienen. Ahora, a la mamá que dice, a mi hijo no lo mando al colegio con el frío que hace, que tanto las ventanas abiertas para que se muera de frío, ¿qué le decís vos? Bueno, eso tampoco es así. Nosotros tenemos un protocolo que se llama Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a las Clases Presenciales, que tiene un protocolo específico para la etapa invernal, ¿no? Ese protocolo específico lo que nos permite a los establecimientos educativos es que cuando nos permita volver a la presencialidad, las escuelas estén calefaccionadas. O sea, de hecho, el Consejo Escolar, yo sé que vos has entrevistado a los consejeros escolares, te han podido explicar la inmensa inversión que han hecho en cuanto a la infraestructura, en cuanto a calefacción adentro de las escuelas, obras inmensas, muy costosas, para que todas las escuelas de nuestro distrito estén preparadas en óptimas condiciones para cuando podamos volver a la presencialidad, para que las escuelas puedan estar calefaccionadas. Entonces las escuelas van a estar calefaccionadas, están calefaccionadas, inclusive en estos encuentros presenciales que estamos teniendo de matrícula priorizada, los calefactores están prendidos al interior de las escuelas. Lo que dice el protocolo, lo que marca el protocolo, es que lo que tiene que ocurrir adentro de las aulas es mantener la ventilación cruzada. O sea, puede haber una ventana abierta, poner. ¿Qué tiene que ocurrir? Exactamente, ¿qué nos marca el protocolo? No es que está todo abierto y... De ninguna manera. Las ventanas están cerradas y los calefactores están abiertos, están prendidos, están encendidos. ¿Sí? 20 minutos... Cada 20 minutos con los alumnos adentro del aula, las ventanas se abren 5 para que haya cambio de aire. Ah, buenísimo. Se abre 5 minutos la ventana, a los 5 minutos la ventana se cierra, seguimos con los calefactores prendidos en el aula, a los 20 minutos se abren 5 minutos la ventana para que haya, ¿se entiende? Sí, circulación. Para que haya circulación del aire. Eso no se había explicado, ¿ves? Es muy importante. Eso lo dice el protocolo. Nosotros estamos con las ventanas cerradas y los calefactores encendidos. Calentitos. A los 20 minutos se abre la ventana, no de par en par, se abre la ventana unos 5 centímetros para que haya cambio de aire. Inclusive la provincia de Buenos Aires mandó a todas las escuelas de la provincia, todas las escuelas de San Andrés de Giles, hemos recibido un medidor de dióxido de carbono. Sí. ¿Qué hacemos nosotros los directores con ese medidor de dióxido de carbono? Entramos a las aulas, ese medidor está colocado ahí y a cada hora nosotros lo encendemos. Ese medidor de dióxido de carbono nos dice la cantidad de dióxido de carbono que hay en ese salón, que no puede pasar cierta cantidad, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que en ese medidor, que aparte tiene una alarma, ¿no? Si suena la alarma, nos está diciendo, bueno, a partir de este número hay que ventilar, porque ya estamos en riesgo. Hay más dióxido de carbono del que debiera haber adentro de un lugar y esto pondría en riesgo en caso de futuro contagio, porque al hablar, al respirar, al cantar, uno larga un spray que es invisible. Sí, bueno, claro. Entonces esos medidores además también ya de por sí nos están cuidando, porque antes de que pasen los 20 minutos, si llegáramos a necesitar que las ventanas se abrieran, ese medidor nos avisa de que tenemos que ventilar antes. Entonces, tenemos los medidores de dióxido de carbono, que te digo la verdad, no es necesario, no sonaron, los estamos usando, los estamos probando, son una maravilla, porque hacemos prueba todo el tiempo con ellos, a ver cuándo sube, hasta cuándo suenan, lo hacemos a propósito para ver si realmente funcionan y funcionan a la perfección. Están adentro de nuestras escuelas, están adentro de nuestros salones. Estamos con las escuelas calefaccionadas. Lo único que hacemos es lo que hacemos en nuestras casas. Ventilamos, ¿no? Pero no por eso nuestras casas tenemos la misma temperatura claro, adentro de nuestra casa que en la vereda. Seguro. Digamos lo mismo. Lo que sí mantenemos en época de una epidemia, de contexto de pandemia y del COVID, es una ventilación que por ahí antes no estábamos acostumbrados a hacer. Bien, ahora seguramente dentro de poco tiempo, o no sabemos, supongamos que sea poco, subiremos de fase y volverán las clases presenciales. ¿Están preparados para eso? Absolutamente preparados. Las escuelas están absolutamente preparadas para que si nosotros tuviésemos, que ojalá sí sea, porque eso habla de que tenemos... Que estamos mejor. Claro. De que estamos mejor.
si nosotros recibiéramos la noticia de que pasamos a fase 3 nos permite la presencialidad. Las escuelas de San Andrés de Giles están listas para poder empezar la presencialidad de manera inmediata. No les está haciendo falta nada. Digamos, Bien. están listas porque hubo un gran trabajo para que durante toda esta época en la que estuvimos sin alumnos adentro de las escuelas, se trabajó mucho para prepararlas en condiciones de infraestructura para que estén en condiciones de que cuando se puedan habitar, estén en condiciones habitables. Mariana, gracias por esto. No, por favor. Nos alegramos que vuelvan las clases, aunque sean la ruralidad, pero bueno. Es un primer paso. Primer paso, claro. Y yo creo que estamos muy cerca de dar el próximo. Y otra muy buena noticia que llegó en el día de hoy, que déjame compartirla, sí, es que en realidad, bueno, los consejeros escolares te lo van a saber explicar mucho mejor que nosotros, pero la verdad que nosotros lo celebramos como comunidad educativa, es que también lo que llegó hoy de la provincia de Buenos Aires fue la autorización para las colaciones adentro de las escuelas, porque lo que estaba suspendido por completo era el consumo de alimentos adentro de las escuelas. Y a veces, y más ahora en esta época que hace frío, ¿no? No poder tomar un desayuno mate cocido, o una merienda se hacía muy difícil. Y la verdad que a partir del día de hoy se habilitó y llegaron las partidas presupuestarias para que vuelvan con unos protocolos especiales, ¿no? Claro. Porque en ese momento el estudiante se tiene que bajar el barbijo, o sea que también está el protocolo de cómo van a tomar ese desayuno o esa merienda, y que esto no influye, que también es un dato muy importante, en el presupuesto del módulo alimentario, ¿no? Que se estaba dando. El módulo alimentario no se toca, se sigue dando de igual manera, y a eso se le suma esta colación, o sea, este mate cocido con el pan, la galletita o lo que toque, para todos los estudiantes que empiecen con la presencialidad dentro de la escuela. Así que celebramos que de a poco la escuela vaya tomando en esta normalidad que teníamos antes y que nos hace también a todas las comunidades educativas. Nos alegramos mucho, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos.